Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Mujeres, la historia. Mi nombre es Liliana Bianco y hoy abordaremos nuevos temas y curiosidades del pasado que iluminarán nuestro presente. Como habíamos planteado para hoy, vamos a ocuparnos del punto de vista de Platón y Aristóteles con respecto a la mujer. Una lee La República de Platón e inmediatamente se presenta la curiosidad de saber qué concepción de la mujer plantea el filósofo. ¿Cuál sería el papel de la mujer en esa república ideal? Lo cierto es que el tema de la mujer aparece recién en el libro quinto, cuando Sócrates habla de la vida republicana a la que estarían sometidos los filósofos y guardianes y cómo sería la educación de los jóvenes pertenecientes a estas clases sociales. En una república ideal, la formación de los ciudadanos es asunto de crucial importancia, por lo que los niños y las niñas griegos, pertenecientes a las clases superiores, accederán a igual educación. Una se dice entonces, fantástico. Qué buen tipo este Platón. ¿Qué tal Sócrates? ¿Serán feministas? Y de inmediato surge la pregunta inevitable. ¿Qué fines perseguía tan osada decisión para la época? ¿O qué fundamentos validaban la medida? Porque, como hemos visto y vamos hoy a ampliar, en la Atenas clásica las mujeres tenían prácticamente el mismo estatus que los esclavos, ya que no podían participar en política, carecían de derechos civiles y se la pasaban encerradas en el gineceo. Los varones libres eran los únicos capaces de ejercer la vida pública que les brindaba reconocimiento social. La función primordial de las atenienses libres era la de reproducir biológicamente futuros ciudadanos, siendo los hombres los encargados de educar a los varones jóvenes, escuchen esto, mientras las adolescentes quedaban en el hogar al cuidado de las mujeres, quienes, mediante las fábulas inventadas libremente por los poetas, influían negativamente en ellas. Inconsciente colectivo. La inferioridad de la mujer se justificó en la Ilíada por la carencia de logos. Su conducta se regía por las pasiones, lo que la incapacitaba por debilidad moral para una vida política. Platón en República sostiene un isomorfismo entre la división tripartita del alma y una triple estratificación de la polis ideal o perfecta. En el plano del individuo, el alma alberga una parte racional, cuya virtud es la prudencia, una irascible, cuya virtud es el valor, y una deseante o concupiscente, cuya virtud es la templanza. A cada una de estas partes le asigna su deseo específico, que genera acciones para lograr ese placer. A la parte racional le place comprender, mientras que a la parte irascible lo que le gusta es la dominación, la superioridad, la fama. La parte concupiscible es la que goza con la satisfacción de los impulsos, o pasiones, digamos, además de ser afanosa de riquezas. Según qué parte domine, así será el individuo en su vivir. Filósofo, guardián o productor. De esta manera, el autor crea una tipología de seres humanos. Para ello, Sócrates, cuando pergeña la polis ideal, inventa una ficción de importancia capital en la obra. Toma un mito fenicio que cuenta que los hombres han sido formados y educados en el seno de la tierra y una vez completos, la madre tierra los hizo nacer. Relato mítico al que añade del propio peculio imaginativo lo siguiente. Dice que el Dios creador utilizó metales en la argamasa humana. Unos, los propios para gobernar a los demás, contienen oro en su composición, mientras que los auxiliares contienen plata. Para el resto de los humanos, labradores y demás artesanos, utilizó hierro y bronce, productos metálicos obtenidos por aleaciones de menor valor que los dos primeros. De esta manera, el filósofo nos introduce en las diferencias innatas que existirían entre los seres humanos, ya que algunos están destinados a mandar y otros a obedecer. Además del pilar de las diferencias individuales, innatas en su origen y luego adquiridas por la educación adecuada, el diseño político se sustenta en la división del trabajo. La ciudad, para poder desarrollarse y crecer, necesita de los gobernantes, que serán sabios y prudentes, de los guardianes, que la defenderán de los ataques internos y externos, porque son valientes, y de los productores, que serán industriosos,
aunque medidos en su apetencia de bienes materiales. Las tres partes de la ciudad justa. Habla también de la armonía entre esas tres partes. Dice: ninguna de las tres partes de su alma haga cosa alguna que le sea extraña ni se inmiscuya en sus funciones recíprocas, estableciendo, por el contrario, un orden verdadero en su interior, induciendo a gobernarse, a disciplinarse y a ser amigo de sí mismo, de forma que armonice las tres partes de su alma. Así se constituye una polis temperante, valerosa y prudente. El filósofo une apretadamente los avatares de las partes del alma con las vicisitudes de la vida ciudadana. De este modo, los hombres de la República han de ser equilibrados y armoniosos. En este sentido, también en el territorio espiritual existe tal división de trabajo. De alguna manera, de esto también se infiere que no hay posibilidades de cambiar o de evolucionar. El relato fenicio se asemeja a la historia de la diosa Demeter, cuyo nombre significa tierra madre. Por lo tanto, hay una estrecha relación simbólica entre madre, alimento, ultratumba. La tierra es la madre de los seres, es la madre como origen, es alimento y a la vez es habitáculo de las almas de los muertos. En nuestra cultura decimos, ¿no? La Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. Se da el ciclo completo de Fisis, que es la creación, mantenimiento y destrucción. En ambos opera la misma simbología. En la filosofía platónica, el alma ocupa un lugar preeminente, anima al cuerpo, es inmortal y conserva su origen divino en la parte racional. La idea platónica de justicia no es la de isonomía, sino la de orden, la de armonía. Esta idea sobre el ser humano con equilibrio de sus partes, con el alma en paz, lo traslada a la ciudad para que la ciudad sea una y no múltiple. Un alma justa es también sana, y una ciudad justa es la que procura una vida buena para los que la habitan, la que vela por un bien común. Veamos entonces las virtudes de cada una de las clases. En los gobernantes, prudencia, valor y templanza. En todos los ciudadanos, templanza. Todos han de tener templanza. En cambio, el valor y la prudencia son selectivos. Hasta aquí no dice nada de la diferencia biológica, es decir, de la diferencia natural entre hombres y mujeres. Catón, refiriéndose a las mujeres, dice: tan pronto como hayan empezado a ser iguales, serán superiores. ¿Pensaba Platón de la misma manera? Una lectura ingenua valoraría que Sócrates no utilice la división biológica del trabajo de la especie como un destino excluyente para la mujer. Sin embargo, leemos y podemos apreciar algunas contradicciones. Dice, por ejemplo: si van a hacer los mismos trabajos, tendrán que recibir la misma educación. Por lo tanto, habrá que enseñarles a las mujeres la música y la gimnasia y también el arte de hacer la guerra. Más adelante, en la organización de la ciudad no hay ninguna ocupación que corresponda exclusivamente a la mujer ni al hombre en razón de su sexo, sino que las aptitudes naturales están distribuidas igualmente entre los dos sexos. Por tanto, se deberá tratarlas de igual modo que a los hombres. Nada dice si tales iniciaciones educativas para las mujeres serán obligatorias o voluntarias. Respecto de la naturaleza de las mujeres, Platón reconoce una única peculiaridad en ellas, que es la menor fuerza física. Por lo tanto, al incluirlas en la clase de los guardianes y someterlas a iguales trabajos y prácticas de adiestramiento en el arte de la guerra, puede que la mujer no sea tan eficiente. Como hemos visto, su pensamiento jerarquizante de gobernante y gobernados no son iguales. En república se honra a los valientes, tanto a hombres como a mujeres, dice. Sin embargo, un fragmento anterior lo contradice. La mujer está llamada por su naturaleza a desempeñar todas las ocupaciones, así como el hombre, solo que aquella es siempre inferior a éste. Por ello, las mujeres pueden recibir la misma formación que los hombres para ser guardianas, para luego, por un cuidadoso proceso de selección de los guardianes más perfectos, elegir a los gobernantes. Que también pueden ser mujeres, porque nada lo impide,
Sin embargo, más adelante vuelve a contradecirse. A los jóvenes que se distingan por su excelencia en la guerra o en cualquier otra actividad, se le concederá, entre diversas recompensas, el permiso de acostarse más a menudo con las mujeres, para que con este pretexto tengan el mayor número de hijos. ¿Qué inferimos de esto? Un trato asimétrico entre hombres y mujeres, ya que estas últimas están tomadas como objetos pasivos para diversión de los premiados, subordinando la templanza y moderación en los placeres corporales a un fin societario, que es el aumento de la tasa de natalidad en la clase de individuos seleccionados. Considerando que República es una obra en la que Platón afirma que la suprema finalidad de la polis perfecta es que los individuos que en ella habitan tengan una vida buena y no un mero vivir, lo que se alcanza si cada uno vive de acuerdo al deseo de su alma, entre polis y alma debe haber una organización correlativa. A modo de cierre, Platón admite que las mujeres y los varones son de igual naturaleza, aunque tengan menor fuerza física. Eso permite reconocer a las primeras las cualidades de la racionalidad, del valor y aún de la templanza, por lo cual pueden participar en tareas del Estado o incluso ser gobernantes, ya que eso solo dependería de sus aptitudes, al igual que en el caso de los varones. No obstante lo anterior, Platón considera que si bien hay mujeres que se desempeñan mejor que algunos hombres, en general, tardan más en aprender y son inferiores al hombre, por supuesto. Lo cierto es que al permitir el ingreso de las mujeres, Platón aumenta el número de la clase guerrera. Esto daría pie a pensar que el filósofo anteponía los intereses de la polis, haciendo un uso instrumental de las mujeres. También se contradice respecto de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, ya que no les otorga igual derecho de placer sexual, ofreciéndolas como objetos de diversión o como recompensa masculina. Por decirlo en otras palabras, desde una perspectiva de sexo, Platón, aunque intenta ofrecer a las mujeres la posibilidad de que se equiparen a los hombres a través del acceso a la educación y que desarrollen una tarea política o pública, no pudo escapar al sexismo de su época. Veamos la visión aristotélica de la mujer que influenció a los pensadores occidentales posteriores, que lo citaron como autoridad hasta finales de la Edad Media, y es por tanto una importante cuestión en la historia de la mujer. Aristóteles consideraba que la mujer estaba sometida al hombre, pero se encontraba por encima de los esclavos. En el capítulo 12 de su Política escribe: el esclavo está absolutamente privado de voluntad. La mujer la tiene, pero subordinada. El niño solo la tiene incompleta. El análisis de Aristóteles de la procreación describe un elemento masculino activo que da vida a un elemento femenino pasivo. Sobre esta base, los defensores de la metafísica feminista han acusado a Aristóteles de misoginia y sexismo, ya que, si bien no carece de verdad este principio, la forma en que lo expresa sostiene desigualdad. El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Sin embargo, Aristóteles dio igual peso a la felicidad de las mujeres que a los hombres. Aristóteles escribió que en Esparta el legislador que quería hacer que toda la ciudad fuera fuerte y moderada, y que cumplió su intención en el caso de los hombres, pero pasó por alto a las mujeres, que vivían con todo tipo de intemperancia y riqueza. Añadió que en aquellos regímenes en los que la condición de las mujeres era mala, se podía considerar que la mitad de la ciudad no tenía leyes. También comentó en su retórica que las cosas que conducen a la felicidad deben estar tanto en las mujeres como en los hombres. Al contrario de Aristóteles, Platón defendió que las mujeres deberían ser educadas, pero la actitud de Platón, como hemos visto, se muestra ambivalente hacia las mujeres. Mientras que en la República Platón siguió una posición igualitaria al abolir el estatus de la mujer como propiedad del marido y ponerla al mismo nivel con los hombres, tanto para la clase de guardianes como la de reyes filósofos, por otro lado, atribuyó la visión aristotélica de la mujer como una degeneración de la naturaleza humana perfecta. Platón en el Timeo afirma que los hombres que fueron cobardes y perezosos durante toda su vida renacerán como mujeres, además de su opinión sobre la inferioridad del potencial natural de las mujeres,
al afirmar en la República que comparten la naturaleza en todas las formas de vida como lo hacen los hombres, pero en todas ellas las mujeres son más débiles que los hombres. Aristóteles creía que la naturaleza ordenaba no solo las diferencias físicas entre machos y hembras, sino también las diferencias mentales. En comparación con el hombre, argumentaba, la mujer es más pícara, menos simple, más impulsiva, más compasiva, más propensa a las lágrimas, más celosa, más quejosa, más apta para reprender y herir, más proclive al desaliento y menos esperanzada, más descarada y más mentirosa, más engañosa, con mejor memoria, también más alerta, más apocada y más difícil de inducir a la acción. Esto lo dice en Historia de los Animales. Además, de acuerdo con la costumbre de la sociedad aristotélica, de no permitir que las chicas ni las mujeres comieran más que la mitad que los chicos y los hombres, añadió que las mujeres requieren una menor cantidad de alimentos. Aristóteles escribió extensamente sobre sus puntos de vista de la naturaleza del semen. En la actualidad, su opinión de cómo se decide el sexo de un bebé está obsoleta. También afirmaba que solo las mujeres de piel clara y no las de piel oscura tenían flujo sexual y llegaban al clímax. También creía que este flujo podía incrementarse ingiriendo alimentos picantes. Aristóteles pensaba que el flujo sexual de una mujer era similar al de un hombre estéril o castrado. Concluía que ambos sexos contribuían al material de generación, pero la contribución de la hembra estaba en su flujo, al igual que la del macho, en lugar de encontrarse en el ovario. Su idea de la procreación era la de un elemento masculino activo, generador de almas, que instila la vida en un elemento femenino pasivo. Aunque Aristóteles reduce el papel de las mujeres en la sociedad y promueve la idea de que la mujer debe recibir menos alimentos que los hombres, también critica los resultados. Una mujer, pensaba, es entonces más compasiva, más obstinada, más crítica y más hiriente. Afirma que la mujer tiene menos tendencia al desaliento, es más descarada y más mentirosa, más tramposa y de memoria más fiel. Aristóteles era partidario de las leyes que otorgaban de forma automática el patrimonio personal de una mujer a su marido. Según Aristóteles, había distintas formas o modos de gobierno, como el despótico, el real y el político. El gobierno político es el de los derechos que son libres e iguales, los que tienen en su naturaleza a estar en iguales términos y no diferir en nada. Aristóteles opinaba que marido y mujer deben vivir bajo un gobierno político, el gobierno adecuado para los que son libres e iguales. No obstante, pensaba que las mujeres no debían salir de la zona femenina de la casa, y a su muerte, la salud de las mujeres atenienses se había deteriorado, ya que vivían un promedio de 10 años menos que los hombres y sufrían un elevado índice de mortalidad materna. En cuanto a las diferencias entre marido y mujer, Aristóteles dice que siempre forman parte de las apariencias externas, de los discursos y del honor. Aristóteles defendía que si un hombre perdía su dinero y su reputación, la esposa debía evitar quejarse y atribuirlo a la enfermedad, la ignorancia o errores accidentales. Pensaba que en algunas ocasiones los hombres eran líderes, o que ambos, hombres y mujeres, poseían capacidad de decisión, pero las mujeres carecían de autoridad. Por tanto, no conviene a un hombre sensato entregar su persona a la promiscuidad o tener relaciones sexuales fortuitas con mujeres. De otro modo, el bastardo compartirá los derechos de sus hijos legítimos y su esposa será despojada del honor que se le debe y la vergüenza caerá sobre sus hijos varones. Y es conveniente que se acerque a su mujer con honor, lleno de contención y admiración, y en su conversación con ella use solo las palabras de un hombre de bien, sugiriendo solo estos actos porque son legales y honorables. Aristóteles pensaba que se honraba mejor a la esposa cuando ésta veía que su marido le era fiel y no tenía apetencias por otras mujeres, sino que por encima de cualquier otra la amaba, confiaba en ella y la tenía como suya. Aristóteles escribió que un esposo debe asegurarse la anuencia, la lealtad y la devoción de su esposa
para que, esté él o no presente, no exista diferencia en su actitud hacia él, puesto que se da cuenta de que ambos son guardianes de los intereses comunes, y por tanto, cuando él se ausenta, ella siente que no hay hombre más amable, virtuoso o verdaderamente suyo que su propio marido. Asimismo, Aristóteles conseguía el mismo peso a la felicidad de las mujeres que a la de los hombres, y en su retórica comentó que una sociedad no puede ser feliz a menos que las mujeres también lo sean. En un artículo titulado Aristotle Account of the Subjection of Human, Stoffer explica que Aristóteles creía que en la naturaleza el bien común proviene de la autoridad de un ser superior, pero no dice que el bien común de los hombres sea superior al de las mujeres. Utiliza la palabra kreiton para indicar superioridad con el significado de fuerza. Aristóteles creía que el pensamiento racional es lo que hace a las personas superiores a otros seres de la naturaleza, y aún así seguía usando el término que significa fuerza, no racionalidad o inteligencia. Sobre los hijos decía: ¿y qué sería más divino que esto, o más deseable para un hombre de bien, que engendrar en una mujer noble y de honor hijos que serán los más leales apoyos y más prudentes guardianes de sus padres en su vejez y los custodios de toda la casa? Bien criados por su padre y su madre, los hijos crecerán virtuosos, como quienes los han tratado piadosa y cabalmente se merecen que crezcan. Aristóteles creía que todos teníamos el impulso biológico de procrear, de dejar algo que ocupara nuestro lugar y fuera similar a nosotros. Esto justificaría la natural asociación entre hombre y mujer. El propósito de la mujer, parece creer, es dar a luz a los hijos. Aristóteles recalcaba que hombre y mujer deben trabajar juntos para criar a los hijos y que la forma en que los crían tiene una enorme influencia sobre el tipo de personas en que se convierten y, por tanto, en el tipo de sociedad o comunidad en la que vive todo el mundo. Los supuestos de Aristóteles sobre la frialdad de las mujeres influenció a Galeno y a otros hasta el siglo XVI. Con respecto al mundo cristiano medieval, Joyce Salisbury argumenta que los padres de la Iglesia, influenciados por las opiniones de Aristóteles, se opusieron a la práctica del ascetismo femenino independiente porque amenazaba con emancipar a las mujeres de los hombres. Durante la Edad Media, el Timeo de Platón y la política de Aristóteles fueron muy influyentes en el mundo cristiano, pero en el mundo árabe y judío lo fue más la República. La política era apenas conocida. Otto Weininger, en su libro Sexo y Carácter, escrito en 1903, explica que todo el mundo se compone de una mezcla de sustancia femenina y masculina y que esta opinión se apoya en la ciencia. Es interesante recordar, cuando hablamos de estos temas, no perder de vista la noción del inconsciente colectivo. En alguna de mis lecturas sobre adicciones, decían que la memoria inconsciente del individuo se va grabando como un disco. Fumás un cigarrillo y la memoria hace una línea en su base de datos. Fumás otro y la línea se profundiza. Y esto cada vez que prendés un cigarrillo. Se crean verdaderos surcos. Imaginen las tremendas grietas en la memoria colectiva que ha creado este repetir de miles de años marcando la inferioridad de lo femenino. Me las imagino ya como fallas profundas de una geología. Incluso hoy, siglo XXI, tenemos todavía las mujeres alguna reacción automática en pos de esta creencia. Hablo de reacción automática, es decir, totalmente fuera del gobierno del intelecto y la voluntad. Es bueno que nos observemos en este punto. Y ahora, un poquito de música.
Bueno, como hemos visto, la postura de Platón y Aristóteles nos resulta muy interesante y es de ponderar, ya que iluminados hicieron declaraciones en favor de la igualdad de la mujer, pero lamentablemente no pudieron escapar a los principios y costumbres de su época. Pero bueno, ahora vamos a hacer una breve aproximación a la vida cotidiana de Grecia y Esparta, que no eran iguales, con respecto a la educación, al noviazgo, al matrimonio, a la herencia. En Esparta parece que las mujeres gozaban de más libertad que en el resto de la antigua Grecia. Esparta se distinguía de las otras ciudades griegas en que situaba a las mujeres más o menos en pie de igualdad con los hombres. Todas estaban sometidas al Estado y su fin primero era la reproducción de soldados vigorosos y disciplinados. Esparta presentaba la particularidad de tener un sistema educativo obligatorio para todos y organizado por el Estado, donde otras ciudades dejaban a los padres como únicos responsables de sus hijos. Este sistema educativo, como dije, era obligatorio para varones y mujeres desde la niñez. El fin del sistema, para los chicos, era producir hoplitas disciplinados. Para las chicas, formar madres vigorosas que parieran niños fuertes y sanos. Como en el caso de los chicos, comenzaba su etapa educativa a la edad de 7 años. Se acababa hacia los 18 años, edad a la cual las jóvenes ya se casaban. Comprendía 2 planes deportivos. Por un lado, un entrenamiento físico para dar firmeza al cuerpo. Por el otro, la musique, término que para los griegos aglutinaba el baile, la poesía y el canto. Por lo que respecta al plano deportivo, Jenofonte indica que Licurgo instituyó un entrenamiento físico para los 2 sexos que comprendía la carrera a pie y la lucha, disciplinas confirmadas por Eurípides. Plutarco, en Vida de Licurgo, añade a esta lista los lanzamientos de disco y de jabalina. Teócrito representa a 2 chicas reclamando fieramente su participación en las mismas carreras que los chicos a lo largo del río Eurotas y su recurso a los ungüentos, como estos últimos. Por lo demás, ellas se entrenaban también desnudas. Este entrenamiento no era realmente una preparación para el combate. Los chicos y las chicas se ejercitaban por separado. Sin embargo, el vigor de las mujeres espartanas era proverbial en Grecia. Clearco de Solos, mitad del siglo III, informa que ellas se apropiaban de hombres adultos y solteros, los golpeaban para obligarles a casarse, lo que implica una fuerza y una determinación importantes. Parece que el entrenamiento deportivo comprendía una parte de equitación. Así, las figurillas votivas encontradas en el santuario de Artemisa Ortia muestran a chicas montando a la amazona. Tratándose de la musique, las jóvenes tomaban parte en todas las grandes fiestas religiosas de las partenias, coros de vírgenes, de las cuales Alcman es el principal autor. Los cantos eran aprendidos de memoria. Permitían a las chicas aprender los grandes relatos mitológicos, pero también adquirir el sentido de la competición. Los cantos hacían alusión a concursos de belleza o representaciones musicales. Las figurillas votivas las muestran tocando diversos instrumentos. Parece que algunas espartanas, al menos, sabían leer y escribir. Así, las anécdotas, algunas tardías, evocan las cartas enviadas por las madres a sus hijos partidos al combate. Gorgo, hija del rey Cleómenes I, fue la única en descubrir el secreto de un mensaje enviado por el rey de Marato. Ella hizo quitar la cera de la tablilla, revelando el texto grabado en la madera. Veamos ahora el tema del noviazgo. Hablemos ahora un poquito sobre el noviazgo en el mundo griego antiguo de Atenas. Las mujeres tenían diversos deberes en materia de noviazgo y matrimonio. Una hija no podía casarse a no ser que un quirios, que podía ser su padre, un hermano de sangre, un abuelo o un tutor legal, le diera la aprobación. El quirios debía anunciar que permitía a la mujer casarse. Los pretendientes a menudo competían entre sí para conseguir la mano de las hijas y llevaban regalos extravagantes o competían entre sí en el canto, el baile o en otros juegos de diversa naturaleza. Cuando el pretendiente había sido elegido,
este y el padre de la esposa celebraban una ceremonia conocida como engisis, una especie de compromiso solemne en la que los dos hombres estrechaban la mano pronunciando algunas frases rituales. La mujer no podía decidir con quién casarse, sino en casos muy pero muy particulares, y no desarrollaba ningún papel activo en el proceso de este compromiso, después del cual los dos esposos podían hacer una promesa de matrimonio antes del matrimonio propio y verdadero. En Atenas, la engiesis o esponsales era indispensable para la validación de un contrato de matrimonio. Era realizado entre el tutor físico o jurídico de la novia y el pretendiente, con la presencia de familiares de ambas partes como testigos. La dote de la mujer era depositada en el entorno familiar del novio. En Esparta, el noviazgo de la chica realizado por el padre o tutor Quirios se requería como fase preliminar del matrimonio, así como en Atenas. Otra costumbre peculiar de los espartanos, legado de la antigüedad, era el secuestro de la novia por su futuro marido. Esto se puede leer en Herodoto en el libro 6. Pero por supuesto, era un simulacro de secuestro porque contaba con la aprobación de los padres o tutores de la chica. La novia, sin embargo, no iba inmediatamente a vivir a casa de su marido, sino que vivía con él un tiempo clandestinamente, hasta que se la llevaba a la casa, a menudo con la madre de la novia. Costumbre similar parece haberse establecido en Creta, como se nos dice. Los jóvenes, cuando eran expulsados del Ágela por sus compañeros, se casaban de inmediato, pero no llevaban a sus esposas a casa hasta un tiempo después. En Grecia, el matrimonio era un acontecimiento de interés público. Los legisladores griegos antiguos consideraban el matrimonio como una cuestión de interés público. Este fue especialmente el caso de Esparta, donde la dependencia de los intereses privados y la felicidad personal se sometían al bien público. Las leyes de Licurgo de Esparta preveían la adopción de un procedimiento penal en las confrontaciones de aquellos que se casaban demasiado tarde o no adecuadamente, así como los que no se casaban en absoluto. Estas leyes estaban fundadas sobre el principio generalmente reconocido de que era deber de cada ciudadano crear una descendencia fuerte y sana con unos hijos legítimos para dar a la polis. Los espartanos consideraban la fertilidad como el objeto principal del matrimonio. El resultado era que cada vez que una mujer no podía tener hijos con su marido, el Estado preveía que le debiera ser permitido convivir con otro hombre. Por el mismo principio y con el fin de evitar la extinción de su familia, el rey espartano, Anaxándridas II, se le permitió vivir con dos esposas. Las dos mujeres vivían en casas diferentes. Se trataba de un caso de bigamia, como señala Herodoto, que no era del todo coherente con los hábitos espartanos e incluso con los helenísticos. Así, los héroes de Homero parecen no haber tenido nunca más de una esposa legítima, aunque son frecuentemente representados viviendo en concubinato con una o más mujeres. Solón también parece haber visto el matrimonio como un asunto de importancia social y política. Sus leyes permitían el celibato, a pesar de que la ley parece haber entrado en desuso en épocas posteriores. En cualquier caso, no hay ningún ejemplo de su aplicación apoyado por las fuentes. Platón parece dar una función similar a la del Estado, ejerciendo presión política y social para fomentar el matrimonio. Según sus leyes, un hombre que no se casaba antes de la edad de 35 años era castigado no solo con la timia, es decir, con la pérdida de sus derechos civiles, sino también con sanciones financieras, y afirma expresamente que en la elección de una mujer, cada hombre debe considerar los intereses del Estado y no su propio placer. Los matrimonios eran por lo general dispuestos entre los padres de la novia y el pretendiente. Un hombre elegía a su esposa sobre la base de 3 elementos: la dote dada por el padre de la novia, la presunta fertilidad y sus capacidades como tejedora o en cualquier otro quehacer femenino. Había por lo general un límite de edad legal para el matrimonio, aunque con la excepción de los matrimonios políticos, la espera a la edad fértil era considerada un decoro apropiado. Muchas mujeres se casaban entre los 14 y 16 años, mientras que los hombres tenían comúnmente alrededor de 30 años. La poligamia era común en este período, dado que los hombres ricos podían permitirse más de una esposa. El compromiso era visto como un regalo. El yerno y el suegro se convertían en aliados a través del intercambio de otros regalos como preparación para la transmisión de la novia. Los regalos indicaban la alianza entre las dos familias.
El intercambio mostraba que la familia de la mujer no estaba simplemente vendiendo o expulsando a su hija. Los regalos formalizaban la legitimidad de un matrimonio. La donación por parte de la familia de la prometida consistía por lo general en un ternero o cordero. Un hombre podía casarse con una mujer obteniéndola como premio a continuación de la victoria en una competición. Un marido podía tener una mujer y una concubina. Si la esposa daba su consentimiento, los niños criados por una concubina podrían ser reconocidos como herederos de su marido. Esta costumbre se limitaba generalmente a los ricos, que como ya dije antes, su poder económico les permitía tener concubinas y amantes, aunque sí una única mujer. Independientemente de cualquier consideración de orden público, también existían motivos privados o personales que hicieron del matrimonio una obligación. Platón cita uno de estos, al igual que el deber que incumbe a cada persona individual de prever una continuidad de sí mismo como un ministro de la divinidad. Otro motivo era el deseo que siente casi todo el mundo, no solo de perpetuar su nombre, sino también para evitar que el patrimonio se pierda y el nombre desaparezca, dejando en este mundo a alguien que llevara ofrendas rituales a su tumba. Con esto en mente, las personas sin niños recibieron a veces para adoptar niños no deseados, incluyendo los que habían sido abandonados. Para la ley ateniense, un ciudadano no podía casarse con una mujer extranjera ni viceversa, sin encontrarse con penas muy severas. Sin embargo, la proximidad del parentesco, la consanguinidad, no eran, con raras excepciones, obstáculos para el matrimonio en Grecia. La única exclusión concernía a los descendientes directos, así que a los hermanos se les permitía casarse con sus hermanas si eran nacidos de distintas madres. Había temporadas preferidas para la celebración de bodas. Según algunos, los antiguos griegos se casaban en invierno. Había también, se dice, muchas supersticiones que incluían las ceremonias durante los periodos de luna llena. Un mes particularmente dedicado a los matrimonios era el de Gamelión, el mes de enero, que estaba consagrado a la diosa Hera, a la diosa del hogar. La celebración del matrimonio en la antigua Grecia consistía en una ceremonia en 3 partes que duraba 3 días. La proaulia, que era la ceremonia de prematrimonio, gamos, que era el propio matrimonio, y epaulia, que era la ceremonia que se llevaba a cabo después de la boda. La proaulia era el momento en que la esposa pasaba los últimos días con la madre, las parientes de sexo femenino y las amigas, preparándose para el matrimonio. Por lo general se trataba de una fiesta celebrada en la casa del padre de la novia. Durante esta ceremonia, la novia habría hecho diferentes ofrendas invocando la protección de los dioses como Artemisa y Afrodita. Algunos juguetes se dedicaban a Artemisa como un rito de paso antes de la boda y era ritual el corte y donación de un mechón de pelo. Esta ofrenda significaba la separación de la esposa de la infancia y una iniciación a la edad adulta. Asimismo, se establecía un vínculo entre la novia y los dioses que le proporcionaban protección durante esta transición. El gamos era el día del matrimonio y consistía en una serie de ceremonias que implicaban la transferencia de la novia de la casa de su padre a la de su nuevo esposo. El ritual del día había comenzado con un baño de bodas de la novia. Este baño simbolizaba la purificación y la fertilidad. La novia y el novio hacían después ofrendas en el templo con el fin de asegurar una vida futura fructífera. Se preparaba una fiesta en la casa de la novia y las mujeres tenían que sentarse y esperar a que los hombres hubieran terminado el banquete. Esta costumbre de que los hombres comieran antes que las mujeres era la misma que regía las otras comidas, así como el banquete de bodas. A las mujeres se les permitía dirigir la conversación y en épocas posteriores se les permitió comer con los hombres. El ritual más importante de la boda era el anacalupteria, que era la eliminación del velo de la novia. Esto significaba la finalización de la transferencia a la familia del marido. La mujer consagraba el matrimonio trasladándose a la habitación del esposo. Una vez que la mujer había dado paso en la casa de su esposo, se legalizaba el vivir juntos, que el pretendiente hacía alquíleos. La epaulia era parecida a una ducha para la esposa y el esposo. Los esposos recibían la mayor parte de los dones, regalos, y la preparación para su viaje como marido y mujer, lo que hoy llamamos la luna de miel. Veamos qué pasaba con los divorcios.
En la antigua Atenas, ambos cónyuges tenían el poder de iniciar un divorcio. El marido simplemente tenía que enviar a su esposa de nuevo a su padre para poner fin al matrimonio. La esposa, para obtener el divorcio, tenía que presentarse ante el arconte rey. Si la mujer suponía que su marido había tomado una decisión de este tipo sin justificación suficiente, su tutor podía interponer un recurso de abandono. La acción correspondiente, si la propuesta era del marido, era un dique apoleipseos. Si, en cambio, una mujer era maltratada de cualquier modo por su marido, disponía de la posibilidad de ejercer una acción llamada dique cacaseos, por lo que la mujer no estaba enteramente exenta de la protección de las leyes. Pero una separación, ya fuera originada por el marido o la esposa, se reflejaba dando descrédito a ésta, además de las dificultades y los inconvenientes a los que era sometida. En Esparta, la infertilidad de la esposa parece haber sido una razón válida para el abandono por parte de su marido. Encontramos en un pasaje de los discursos de Dion Crisóstomo un texto del que se deduce que las mujeres tenían la costumbre de imponer niños espurios con el objetivo de conservar a sus maridos. Los deberes de una mujer ateniense están expresados en detalle en el Económico de Jenofonte. Había dos procedimientos adicionales por los cuales personas distintas de las parejas podían disolver un matrimonio. El primero de ellos era el divorcio iniciado por el padre de la novia. El único ejemplo que encontramos, o que ha sobrevivido hasta hoy, proviene del discurso de Demóstenes contra Espudias. Esto solo se permitía si la mujer no había dado a su marido un niño. El segundo procedimiento consistía en que si una mujer se convertía en epíclera después de su matrimonio, tras el óbito del padre de la mujer, se le permitía al familiar masculino más cercano a su padre poner fin a su matrimonio actual con el fin de casarse con ella. Acá tenemos que hacer una aclaración. Epíclera es la heredera femenina de un padre sin hijos varones y única, es decir, la única mujer. Entonces, no se podía dejar sin herencia las propiedades, pero se anulaba el matrimonio de esa mujer en caso de que quedara en esta situación luego de estar casada para casarse con el pariente más cercano. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá. Ay,
que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Acabamos de escuchar Manos de Mujeres, de Marta Gómez. Sigamos ahora con el matrimonio en Esparta. Durante la época clásica se encuentran dos sistemas concurrentes en Esparta. El primero, el tradicional, que era común a todas las ciudades griegas. Se trataba de asegurar la prosperidad de la línea familiar. El segundo se sometía al ideal igualitario estatal. Se trataba de producir chicos fuertes. Las mujeres ejercían una forma de control sobre su matrimonio. Aunque los viejos maridos eran incitados a prestar a sus mujeres a jóvenes fuertes, Plutarco menciona también que las mujeres tomaban a veces un amante, de modo que el niño que naciera pudiera heredar 2 lotes de tierra en lugar de uno. Las mujeres espartanas contraían matrimonio relativamente más tarde que sus contemporáneas de otras regiones de la antigua Grecia. Mientras que las niñas atenienses se solían casar, como ya dijimos, entre los 14 y los 16 años, las espartanas se casaban en torno a los 18 años, edad en que terminaban su educación, con hombres más o menos de su misma edad. Puesto que los hombres estaban a menudo en el ejército, las mujeres casadas tenían mayor libertad y mayores responsabilidades. Ellas se convertían en propietarias de la casa y estaban a cargo de las pertenencias familiares mientras sus maridos estaban lejos. El papel de los quirios a la hora de organizar el matrimonio de las mujeres espartanas no es tan decisivo como en el caso de Atenas, por ejemplo. Plutarco describió el procedimiento de la noche de boda de una pareja espartana en su obra Vidas Paralelas. Por su matrimonio, la mujer era llevada a la fuerza, no cuando ellas eran pequeñas y no estaban en forma para el casamiento, sino cuando ellas estaban en plena floración y completamente maduras. Después de que la mujer fuese llevada, la criada de la novia, así llamada, se encargaba de ella. Corta su pelo cerca de la cabeza, la viste con una capa de hombre y sandalias y la cuesta sobre una plataforma, en el suelo, sola en la oscuridad. Luego, el novio, ni borracho por el vino, ni débil por excesos, sino compuesto y sobrio, después de cenar en su mesa de comedor pública como de costumbre, se deslizaba sigilosamente en la habitación donde estaba tumbada la novia, liberada su zona de virginidad, y la llevaba en sus brazos al lecho nupcial. Luego, después de pasar un breve tiempo con su novia, se iba tranquilo a sus aposentos habituales. Allí dormía con los otros jóvenes. Esto nos cuenta Plutarco. Como los hombres solían estar la mayor parte de su vida en los barrancones o en la guerra, las mujeres estaban a cargo del hogar. Debido a esto, Aristóteles criticó y afirmó que los hombres eran gobernados por mujeres, a diferencia del resto de las ciudades-estados de Grecia antigua. También criticó a la mujer espartana por su riqueza, e incluso atribuyó la precipitada caída del estado espartano sucedido durante su vida, que pasó de ser la principal potencia de Grecia a una potencia de segunda clase en menos de 50 años, al hecho de que Esparta se había convertido en una sociedad ginocentrista cuyas mujeres eran intemperantes y amantes del lujo. Todas las mujeres espartanas, no solo las ricas, se aprovechaban del trabajo hilota para realizar las tareas domésticas que, en otras regiones de Grecia, habrían estado en manos de las mujeres libres. Algunas actividades que eran consideradas trabajo de mujeres en toda Grecia, como coser, no se consideraban aptas para las mujeres libres de Esparta. Las espartanas estaban más preocupadas por la gobernanza, la agricultura, la logística y otras tareas de sustento. La legislación espartana, codificada por Licurgo, expresaba la importancia de dar a luz niños para Esparta. Tener y criar niños fue la función más importante de la mujer de la sociedad espartana, equiparada a la de los hombres en el ejército, razón por la cual se les exigía mantener buenos hábitos y un cuerpo atlético. Bajo la ley espartana, las mujeres que morían durante el parto y los hombres que morían en una batalla se ganaban el honor de tener sus nombres inscritos en sus lápidas. Se animaba a las mujeres espartanas a tener muchos hijos, preferiblemente varones, para aumentar la población militar. Se enorgullecían de haber nacido y criado valientes guerreros. Antes del matrimonio, periodo de prueba para confirmar que la posible pareja podía tener hijos. En el caso de que el hombre no pudiera tener hijos con su pareja,
Las opciones más habituales eran el divorcio y las segundas nupcias. Para Esparta todo, incluyendo el matrimonio, estaba relacionado directamente con el único propósito de fortalecerse militarmente. Al Estado espartano solo le interesaba que el progenitor fuera ciudadano, aunque no fuera el esposo de la madre. Las mujeres no se alegraban por sus hijos simplemente por haber mostrado valentía, ni lloraban por aquellos que no. Estos actos eran cruciales para cumplir con las consecuencias sociales que los hombres cobardes tendrían que acatar. Cuando Pausanias, quien traicionó a Esparta, se refugió en el templo de Atenea, se dice que su madre, Teano, en lugar de suplicar por su vida, tomó un ladrillo y lo colocó en la entrada. Los espartanos siguieron su ejemplo y decidieron tapiar la puerta del templo con Pausanias dentro. Pomeroy cita 3 dichos similares del capítulo dicho de las mujeres espartanas de la obra Vidas Paralelas de Plutarco, en los que se habla de madres que mataron a sus hijos por cobardes. Interesante. Como una curiosidad más de la época, vamos a visitar una pequeña ciudad de Creta, Gortina, fundada por los dorios, al igual que Esparta, que estaba lejos de jugar un papel importante en la antigua Grecia. Sin embargo, ha entregado a la posteridad 3 fragmentos de piedra inscrita que constituyen lo que se llama el Código de Gortina, que consta de 7 capítulos de legislación privada, principalmente centrada en el derecho de familia. Como en las otras ciudades griegas, la mujer en Gortina era un inferior. Estaba bajo la tutela permanente de un hombre, padre, hermano, esposo. El matrimonio era por esencia la unión de 2 linajes. El tutor disponía del derecho de dar a su protegida en matrimonio. Cuando daba a luz a sus hijos, su tutor tomaba la decisión de conservarlos o de exponerlos. Sin embargo, la mujer gozaba en Gortina de una autonomía mucho más grande que en las otras ciudades. Podía poseer bienes, ya fueran muebles o inmuebles. Los adquiría principalmente mediante su dote. Recibía la mitad de una parte de la herencia masculina, fuera de mejora, como la casa familiar e instrumentos agrícolas. Era libre de disponer de sus bienes. Ni su marido ni sus hijos tenían el derecho de hipotecarlos. En caso de divorcio o de viudedad, la dote le pertenecía y podía utilizarla para volverse a casar. En cambio, parece seguro que la mujer no administraba ella misma sus bienes. Así, en caso de divorcio, el esposo conservaba la mitad de las rentas de la dote, incluso si el divorcio se había producido por su culpa. La hija heredera, la epíclera que mencionábamos antes, tenía el derecho de rechazar al que normalmente debía esposarla, es decir, al pariente más próximo. En ausencia de un pariente próximo o en caso de rechazo de este último, era libre de casarse con quien quisiera. Si estaba ya casada, la situación variaba si existían o no hijos. En resumen, desde el momento que tenía ya hijos que pudieran recibir la herencia por parte de su madre, las epícleras eran dejadas en una relativa libertad, situación que contrastaba con la de la epíclera ateniense. En Atenas, cuando un padre moría sin dejar testamento y sin hijos varones, su viuda no tenía otra opción más que el matrimonio. La ley la obligaba a casarse con uno de los familiares, pero no en línea ascendente. Si la heredera era pobre, se casaba con un pariente cercano soltero o alguien adecuado para su rango. Cuando había varios coherederos, tenía prioridad el más cercano. De hecho, la heredera, junto con su herencia, pertenecía a los parientes de la familia. Tanto es así que en la antigüedad, un padre no podía dar a su hija, si era una heredera, en matrimonio, sin el consentimiento de los otros miembros de la familia. Este no era el caso, sin embargo, de las leyes atenienses posteriores, que permitían a un padre disponer de su hija según su propia voluntad, al igual que las viudas que eran dadas en matrimonio según los deseos testamentarios de su marido, pues a estos se los consideraba sus representantes legítimos. La misma costumbre de casarse en la familia, especialmente en el caso de las herederas, estaba en vigor también en Esparta. Leónidas I casó con la heredera de Cleómenes I como su Anquisteia, o pariente más cercana, y Anaxándridas II con la hija de su hermana.
Además, si un padre no había establecido nada respecto a la hija, eran los tribunales los que decidían quién debía ser el privilegiado entre los miembros de una misma familia para casarse con la heredera. A semejanza de la ley de Atenas relativa a las herederas, también se encuentra en el Código Judío, como se detalla en Números, capítulo 27, versículos 1 al 11, y se ejemplifica en Ruth, capítulo 4. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot, donde además del programa encontrarás información adicional sobre cada tema tratado y podrás dejar allí tus comentarios y observaciones. No dejes de comentar, tendremos sorpresas para los interesados en el tema. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones Anca de Anaí Orquera Bianco. Les quiero contar que Ediciones Anca está lanzando una antología para los escritores que quieran participar. Pueden enviar sus trabajos hasta el 30 de abril y pueden contactarse con ella al WhatsApp 549-11-563-70247. Repito, 549-11-563-70247. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena. Back to nature, my return. Change of heart, skin is burned.